Hola, mi nombre es Fernando Faisal, le voy a presentar mi proyecto de administración financiera. Empezamos con Grupo Carso. Grupo Carso es un conglomerado mexicano que se dedica a la infraestructura, comercio, industria en telecomunicaciones. Su modelo de negocio se basa en generar sinergias entre la diferencia de unidades operativas para aprovechar eficiencia, escala y penetración de mercado. Sus fortalezas: diversificación sólida, solidez financiera, escala y presencia nacional, sinergias entre sus divisiones. Sus debilidades: alta concentración geográfica, dependencia de sectores regulados, estructura corporativa compleja, exposición a ciclos económicos y riesgo reputacional. Competencias empresariales: Grupo Alfa, Grupo México, Grupo Mingo y Grupo Salinas. Primero, empezamos con nuestro análisis vertical. Grupo Carso es una estructura financiera sólida, con resultados estables y activos bien distribuidos. El análisis horizontal de activos muestra una variación más amplia en partidas específicas, especialmente en inversiones y activos no circulantes. Empezamos con las razones financieras simples de solvencia. La razón circulante del Grupo Carso se mantiene estable por debajo del promedio de la industria, lo que refleja una liquidez limitada pero controlada. La prueba ácida también se ubica por debajo del promedio, mostrando que el Grupo Carso depende de inventarios para cubrir obligaciones de corto plazo. Razón de efectivo. La razón de efectivo es la más fuerte del grupo, superando ligeramente el promedio del sector en el último año. El flujo de efectivo operativo muestra una tendencia variable, pero en recuperación hacia el 2024, lo que confirma que Grupo Carso conserva una capacidad para generar efectivo suficiente. Periodo de cobranza. El periodo de cobranza de Carso se mantiene bajo, pero estable en el 2020-2024. El periodo de inventarios muestra un nivel constante y significativo menor que el promedio del sector. Ciclo de operación de la empresa. El ciclo de operación de la empresa muestra una tendencia descendente entre el 2020 y 2022, enseguida que una ligera recuperación del 2023-2024. Esto indica que una mejora específica operativa, ya que requiere menos días para completar su proceso productivo. El periodo de cuentas por pagar desciende hasta 2022, luego vuelve a incrementarse en 2023-2024, seguido de una tendencia similar al promedio del sector. Ciclo de efectivo. El ciclo de efectivo de Grupo Carso muestra una tendencia ligeramente descendente, pasando de 122 a 115 días, lo que indica una mejora de velocidad de la empresa que convierte sus ventas en efectivo disponible. La rotación de cuentas por cobrar se mantiene por encima del estándar del sector y con una tendencia estable. Rotación de inventarios. La rotación de inventarios es muy superior al promedio, lo cual indica una operación productiva y dinámica. La rotación de cuentas por pagar es más alta que la del promedio del sector, lo que indica que Grupo Carso paga más rápido. Margen de utilidad bruta. Se mantiene estable en el 2020-2024, con variaciones moderadas que reflejan control de costos y eficiencia operativa. El margen neto presenta un crecimiento relevante hasta el 2022, seguido de una caída en el 2023 y recuperación en el 2024, aunque una continúa por debajo del promedio del sector. La tendencia revela que Carso puede mejorar su rentabilidad. Rendimiento sobre activos. El ROA muestra un crecimiento sólido entre el 2020 y 2022, seguido de una baja en el 2023. Estabilidad en el 2024, aunque se mantiene por debajo del promedio del sector, refleja una capacidad consistente para generar utilidades. El ROE mejora significativamente en el 2022, lo que indica que tiene una eficiencia creciente en el uso del capital propio. Rendimiento sobre activos fijos. El rendimiento sobre activos fijos se mantiene muy por debajo del promedio del sector en todo el periodo. La razón de deuda de Carso representa una estabilidad notable en el 2020-2024, moviéndose alrededor de 0.4 y por debajo del promedio del sector. La razón de deuda. La razón de deuda se mantiene estable y por debajo del promedio del sector, evidenciando el nivel de apalancamiento moderado. La razón de capital a deuda se mantiene constante y claramente inferior al periodo de la industria. Multiplicador de capital. El multiplicador de capital se mantiene estable y significativamente por debajo del promedio del sector. La gráfica muestra que Carso, en razón de cobertura de intereses, la gráfica muestra que Carso
opera con una cobertura de intereses negativa o muy débil al respecto del promedio de la industria. Tenemos nuestros análisis required de capital total neto, Roy y DuPont. El requerimiento de capital de trabajo de Carso se mantiene estable y bajó entre el 2020 y 2023, reflejando una operación correctamente financiada con sus propios recursos circulantes. El ROI de Carso muestra una caída abrupta después del 2020. El indicador DuPont muestra que el crecimiento continuo del 2020 y 2022, alcanzando un punto más alto en 2022, gracias a una mayor eficiencia operativa y un buen manejo de activos. Ok, empezamos con la segunda empresa, Martín Marietta. Martín Marietta es una empresa estadounidense, líder en construcción, principalmente agregados como cemento, concreto, todo para la construcción. Las fortalezas de Martín Marietta son el liderazgo en materiales de construcción, escala, capacidad logística, demanda estable por infraestructura, portafolio diversificado dentro del sector. Sus debilidades: alta dependencia de la construcción e infraestructura, industria intensiva en capital, limitada en presencia internacional. Perdón. Sus competencias empresariales: Vulcan Materials Company, Cemex y Holcim. Ok, empezamos con Martín Marietta, los pasivos. Los pasivos están dominados por una deuda a largo plazo, lo que evidencia que un apalancamiento estructural propio del sector. La proporción se mantiene relativamente estable entre el 2020 y 2024, lo que indica que un manejo financiero controlado. Los pasivos circulantes representan una parte menor, sin señales de riesgo inmediato. El estado de resultados evidencia variaciones extremas en ingresos y ciertos gastos operativos, lo cual refleja un comportamiento volátil y periodos con ajustes significativos en la estructura de costos. Okay. Las razones financieras simples de solvencia. Razón circulante. La razón circulante está muy por encima del promedio de la industria, mostrando una sólida capacidad para cubrirse obligaciones a corto plazo. La prueba ácida sigue una tendencia similar a la razón circulante, también superior a la del promedio del mercado del sector, lo que confirma una liquidez fuerte. Razón de efectivo. La razón de efectivo mejora significativamente de 2021 a 2023, alcanzando su mejor nivel en ese año. El flujo de efectivo operativo muestra variaciones con una caída fuerte en 2022, pero recuperación parcial en 2023 y 2024. Periodo de cobranza. El periodo de cobranza disminuye gradualmente en el 2020 y 2024, acercándose al promedio de la industria. El periodo de inventarios aumenta y se mantiene por encima del promedio del sector. El ciclo operativo mantiene niveles similares al promedio de la industria, con ligera tendencia a la alza en 2024. El periodo de cuentas por pagar se mantiene estable y dentro del rango de promedio de la industria. Rotación de inventario. La rotación de inventario se mantiene prácticamente alineada con la industria, aunque muestra una ligera baja en 2024. El ciclo de efectivo disminuye fuertemente en el 2020 y 2022, luego se recupera parcialmente, quedando por debajo del promedio de la industria. Rotación de cuentas por pagar de Martín Marietta muestra una caída significativa en 2020 y 2021, pasando de 16.73 a 11.41. El margen bruto de Martín Marietta muestra una tendencia estable en ligeras mejoras hacia el 2024. Margen de utilidad neta. El margen de utilidad neto mejora de manera sostenida, especialmente en 2023-2024. El ROA representa una tendencia ascendente a partir del 2021. La empresa supera constantemente el promedio de la industria. Esto refleja un uso eficiente de sus activos productivos. Rendimiento de capital. El ROE crece de manera continua y supera ampliamente el promedio de la industria. El rendimiento sobre activos fijos mejora formalmente constante durante el periodo. La razón de deuda se mantiene relativamente estable alrededor del 50%, lo que indica una estructura una estructura financiera eficiente y balanceada, sin señales de sobreapalancamiento. La razón de deuda de capital presenta ligeras variaciones, pero siempre dentro de un rango manejable. El capital de relación
con la deuda se mantiene firme por encima del promedio del sector, lo que refleja una posición patrimonial sólida. El multiplicador de capital registra el comportamiento estable con ligeros ajustes año en año. La razón de cobertura de intereses es una mejora significativa hacia el 2024 de periodos negativos, aunque parte desde valores desfavorables, al avance indica una recuperación de la capacidad para cubrir gastos financieros con utilidades operativas. El requerimiento de capital de trabajo muestra una ligera tendencia decreciente en el 2020 y 2023, pasando de 0.23 a 0.21 dólares por unidad, lo que indica que mayor eficiencia operativa en 2024 se observa un repunte de 0.22, aunque por debajo del nivel. El ROI, el requerimiento de capital de trabajo, disminuye gradualmente en 2020 y 2023, lo que indica una operación más eficiente, con menos capital necesario. El requerimiento DuPont muestra una mejora constante en 2021, impulsando mayores márgenes y mejor eficiencia operativa. Muchas gracias.